Bienvenidos a un nuevo estudio que estamos haciendo ahora en esta serie que se llama Navidad. Y el título de este sermón expositivo es El verdadero nacimiento de la Navidad. Y cuando hablamos del verdadero nacimiento, pareciera un poco redundante hablar de Navidad, porque Navidad es de la palabra nativitas, que viene a ser nacimiento, ¿verdad? En el latín. Pero mi enfoque está un poco más en lo que significa realmente el nacimiento. En mi ciudad, nosotros tenemos una ciudad que está plagado del turismo y también tenemos una piedra volcánica que se llama el Sillar y tenemos un nacimiento, un adorno en una cantera que se llama la Ruta del Sillar. También hay nacimientos respecto a varias regiones del Perú, de los incas, de la parte centro del Perú. También tenemos el mestizaje que llegó hace mucho tiempo cuando trajeron los africanos y tenemos el nacimiento de Chincha. Tenemos un nacimiento famoso en la comisaría, acá en Arequipa se llama la comisaría 51, que tienen que pagar inclusive su entrada. Es muy famoso en Arequipa, hay una cola enorme, pero lo curioso es que no solamente tienen trenes, también tienen helicópteros, la policía, el equeco, y tienen muchos adornos respecto a el nacimiento. Algunas personas he visto que han optado por poner a Batman, a Hulk, han puesto, como les mencioné, el equeco, y no solamente eso, sino ya trenes, buses, fuentes. Ya es un objeto que es muy interesante animarlo por estas fiestas y a eso se le llama el nacimiento, pero yo me quiero enfocar en lo que realmente significa el nacimiento y qué elementos podría haber en el nacimiento. ¿Qué le parece si oramos y vamos a leer la Biblia y continuamos? Señor, te quiero dar gracias en este momento por este día que nos permite reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de estos versículos y enséñanos y corrígenos cada día conforme a tu palabra. Que tu gracia y misericordia nos acompañen en este estudio. Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenido a las personas que se van conectando, pero recuerden, ahora el nacimiento se trata de Jesucristo y el relato es el siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 19 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Versículo 9 dice: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. ¿Te imaginas así, oscuro, una noche, y de pronto estos pastores, y no eran pastores como el que habla, sino pastores de ovejas, ¿no? En el campo, ahí a las afueras de Jerusalén, y en medio de la oscuridad algo resplandece. Obviamente les dio miedo, por eso dice, estaban aterrados, y eso que brillaba se acercaba más a ellos. Versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Versículo 11, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Así que el ángel los tranquiliza y les dice esa buena noticia. Exactamente, es el Salvador, el Mesías. Ahora, versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y evidentemente eso lo iban a encontrar al ver a José, María y al niño, y acostado porque justo era el momento que Mateo nos narra que estaba a punto de dar a luz y lo pusieron en un pesebre. Este niño era el Salvador, el Mesías, y ahí estaba ahora el ángel guiando a estos pastores. ¿Y qué pasó? Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. ¿Y quién era esa inmensa multitud? Lucas dice, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían. ¿Te imaginas este coro, este ejército celestial de ángeles
al encontrar a todos estos pastores. ¿Y qué decían? 14, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Versículo 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Versículo 16, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. 17, después de verlo, los pastores contaron a todos los que todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Cuando miramos esto, los pastores se regocijan, regresan y el 18 dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba con ellas con frecuencia. Una imagen de lo que nosotros podemos hoy imaginarnos. Ahora, antes de continuar, recordemos algo muy, muy interesante. Esta historia yo la he leído un poquito, hemos puesto unas imágenes, pero ¿sabes? El nacimiento del Salvador, que nosotros recordamos no tanto el día, sino la persona, que no solo celebramos el día como, es el cumpleaños, el 25, si nació o no nació, eso ya lo hemos estudiado antes, sino celebramos y recordamos este acontecimiento tan importante, tan relevante. Y es más, no solamente hacemos esto, sino que damos gracias a Dios, porque sin el nacimiento nosotros estaríamos el día de hoy perdidos, tristes y sin esperanza. Pero este relato que los pastores tienen ahora una historia que contar. Una historia que se mezcla entre una revelación divina de los ángeles y los ejércitos celestiales, una experiencia que tienen de ir y obedecer y hacer caso. Dicen, vamos a Belén. Dejaron sus obligaciones, dejaron a las ovejitas ahí y se fueron a ver y encontraron evidentemente tal como el ángel les había dicho y contaron a María lo que ellos habían escuchado, esta revelación especial. Pero María guardaba en su corazón, porque ya vamos a ver más adelante qué sucedió, pero sabía que este relato no era para quedarse callado. Y el nacimiento del Salvador, hermanos, no es para ocultarlo, no es para simplemente a veces confundirlo, adornarlo con personajes que no tienen nada que ver en un nacimiento de adorno, pero tampoco con situaciones o a veces mal entendimiento de lo que significa el nacimiento. Por eso me gustaría compartir con ustedes el día de hoy 3 puntos muy importantes. Número 1, o A, sería el verdadero nacimiento de la Navidad en la concepción divina. B, el verdadero nacimiento de la Navidad se realizó en condiciones deplorables. Y C, el verdadero nacimiento en la Navidad debe de tener 12 elementos. Así que vamos a ir avanzando. A, el verdadero nacimiento de la Navidad en la concepción divina. A.1, el verdadero nacimiento de la Navidad en la concepción divina y humana, hermanos. Esto tenemos que recordar, divina y humana. Lucas 1:30-35 le decía, no tengas miedo, María, le dijo el Señor, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Versículo 34. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Yo soy virgen, ¿no? Soy virgen. Ese momento que ella se encuentra con esta revelación especial del ángel, y el versículo 35 dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, hermanos,
Voy a volver a leer. El bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Te imaginas este bebé? Santo, Hijo de Dios, heredero del trono de David. Su reino no tendrá fin. El Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne, dice Juan. La luz vino al mundo. El que existía antes de todas las cosas, el que hizo posible todas las cosas, porque todo fue creado por Él, por medio de Él, y existen y subsisten por Él, ahora tenía forma humana. Para muchas personas todavía no logran entender este concepto, ¿no? Yo me imagino, o sea, la sorpresa, el momento especial donde por miles de años, miles, estamos hablando casi 4,000 años, ¿ya? Desde Génesis capítulo 3, versículo 16, donde surge la promesa después de la caída del pecado, comieron el fruto prohibido, Adán y Eva, y pone varias cláusulas respecto al pacto que se había roto y maldiciones, especialmente a la serpiente. Dios le dice, ¿sabes? Va a nacer de la simiente de la mujer, o sea, un bebé te va a aplastar a la cabeza. Tú le vas a herir en el cañar o el talón, le vas a hacer un poquito de daño, que eso fue la cruz, pero terminará aplastando tu cabeza. Esa era una promesa de salvación, esa era la promesa del Evangelio, esa era la noticia, la buena noticia. Imagínate por miles de años, ¿cuándo llega? Los profetas hablaban, Isaías, Zacarías, Miqueas, David tenía los salmos mesiánicos, todos hablaban, y es como una obra en el cual se estaba desarrollando en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Imagínate ahora todo esto para un gran acontecimiento. Y este gran acontecimiento obviamente era un milagro. Era Dios ahora llegando a nacer en forma humana. María fue una adolescente que halló gracia delante del Señor. Pero hay que cuidarnos un poco en no exagerar o irnos al extremo bajo la tesis católica, a veces mal interpretada y mal conducida por lo que a veces ha sucedido en la historia, que ponen a María no solamente al nivel de Jesús, sino en un nivel más alto, ¿no? En el cual María intercede por los pecadores y María tiene parte de la divinidad, de la esencia de la divinidad. ¿Por qué? Porque es María, es la madre de Dios, ¿no? Entonces, la concepción divina y humana se hizo posible en el vientre de María, pero como acabamos de leer, pero fue por obra del Espíritu Santo. María fue una sierva, María fue un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso, y ¿sabes qué? María también necesitaba un Salvador, y ese Salvador obviamente fue concebido en su vientre. Pero surge la pregunta entonces, ¿es María la madre de Dios? Mire, todo surge de la palabra en el griego que se llama Theotokos. Esta palabra Theotokos, que significa madre de Dios, Theos, de la cual procede Dios, y tokos, parto, que dio a luz a Dios. Esto, la primera vez que se usó fue en el concilio de Éfeso en el año 435 después de Cristo. Como dije, se usó por primera vez. Ahora, se ratificó esta definición de Theotokos en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, en medio de múltiples controversias teológicas. ¿Por qué? Porque recuerden que por los primeros 3 siglos, hasta el cuarto casi, la discusión era, ¿Jesús fue humano o divino? Surgieron muchas teorías, mucha discrepancia, muchas a veces hasta herejías, ¿no? Por ejemplo, los arrianos de Arrio dijeron que Jesús no es Dios, es un Dios, de lo cual hoy día son los testigos de Jehová. ¿Qué más? Surgieron los que eran los adopcionistas, que dijeron que Jesús nació como humano y fue adoptado más adelante como Dios solamente por 3 años. Surgieron muchas teorías, y frente a eso, ya cuando Constantino
cesa la persecución de la iglesia y se hace este concilio de Éfeso, se define que realmente sí Jesús fue humano, pero también fue Dios. Eso se lo conoce en teología como la unión hipostática del Señor. O sea, sí es Dios, sí es humano, pero no es dos personalidades diferentes, ¿no? Pero por eso se puso Theotokos. O sea, una de las posiciones que surgió en ese tiempo y que responde el Theotokos es el nestorianismo, ¿no? ¿Y qué es el nestorianismo? El nestorianismo, hermanos, es una doctrina cristiana que se difundió en el siglo IV y V y se basó en la idea, obviamente, de Nestorio, que era un patriarca de Constantinopla que vivió entre el año 428 y 431. Ahora, fue su tiempo de la tesis, ¿no?, que presentó. Nestorio sostenía que Cristo era una unión de dos personas, con una naturaleza humana y otra divina. Creía que la naturaleza humana y divina de Cristo eran distintas, por lo que no consideraba correcto llamar a María Madre de Dios. Consideraba más bien que el Verbo de Dios era el único Hijo divino que asumió la carne sin cambiar su esencia y enfatizaba que el Verbo de Dios era inmutable e invariable y por lo tanto no podía sufrir ni mostrar debilidad. O sea, se enfocaba en este tipo de, ¿no?, o divino, humano, dos personas. Entonces no sentía dolor, porque era inmutable. Pero la Biblia dice que Jesús comía, dormía, lloraba, sintió dolor en la cruz. Entonces no era Jesús, era su otra naturaleza humana. No, o sea, la unión hipostática habla de la unicidad. 100% hombre, 100% Dios. Y esto ya se definió en ese concilio. ¿Por qué? Porque había muchas tesis, muchas teorías, muchas doctrinas, muchas herejías, de todas ellas. Entonces, por eso la iglesia, la primera iglesia, los padres de la iglesia se lo considera, y especialmente ahora, cuando la iglesia se une a ser parte del Estado, todavía no se ha desvirtuado tanto, no ha surgido como iglesia católica. Estamos hablando de este concilio antes del año 400, entonces definen y desarrollan este tema. Es decir, era una respuesta dentro de la historia de la iglesia a estas herejías, pero no era algo para afirmar más allá de lo que hoy conocemos la mariolatría. Es decir, más adelante, en los 1300 y en 1600, saben que surge un poco lo que es la veneración a María. ¿Qué más surge en 1600? María, la Inmaculada Concepción de María, María sin pecado concebido. María, y luego en el 1800 las apariciones de María. ¿Y qué significa? María se pone como la reina del cielo, la madre del cielo, y es más, ruega por los pecadores, como dice el Ave María, y es más, intercede por los pecadores. Y ahora, bajo la tesis católica, muchos piensan que María va a estar en el día del juicio intercediendo también por los pecadores. O sea, ya están desvirtuando la verdad bíblica. Y ojo, se agarran de este Theotokos para decir, pero María es la madre de Dios. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí, y en la concepción sí fue Dios. Entonces María es la madre de Dios. Pero no fue basado en María, sino fue basado en respaldar la humanidad y divinidad de Cristo. O sea, te voy a explicar en un cuadro cómo funciona el Theotokos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a María, que es madre del Hijo de Dios, persona de la Trinidad, se lo conoce como la segunda persona de la Trinidad. ¿De quién? Del Hijo, de Jesús, el Salvador, el Mesías. Pero el Hijo es Dios, ¿te das cuenta? Así como el Padre es Dios y el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo, ¿te das cuenta? Y te lo he puesto en colores, si estás viendo este estudio, para que entiendas que es ajeno a lo que es María. María fue un instrumento en las manos de Dios, simplemente usada a gracia delante del Señor. Y esta concepción divina también fue humana. O sea, fue usada para que el Verbo, Dios, se ponga vestimenta humana o carne humana, pero no
compartió su divinidad con María, porque Jesús es ajeno a María. Simplemente fue el milagro de la concepción, el milagro divino, el Theotokos. Y sí, podríamos decir que fue la madre que tuvo a Dios en su vientre, pero cuando se usa a veces esta palabra, madre de Dios, y tú dices, pero sí, Jesús fue Dios y madre de Dios, significa hoy en día, en el extremo de la mariolatría, que María está al nivel, o a veces superior a Jesús, y que comparte su divinidad. Y eso no es el Theotokos, como te lo estoy mostrando aquí. O sea, si podríamos decir entonces, hermanos, ¿no?, que es María la madre de Dios. Mira, Jesús es Dios y María es su madre, hablando de su naturaleza humana. Significado histórico, como lo parafraseó un padre de la iglesia, sería así. ¿Cómo significaría Theotokos? Aquella que da a luz a aquel que es Dios encarnado, para que podamos entender. Pero resumiendo, porque ahí va el juego de palabras, ¿podríamos decir que María fue la madre de Dios? Sí. Pero ¿podríamos decir que Dios tuvo una madre? No. Entonces, esto es el punto. Dios no tuvo una madre, sino que fue aquella que da a luz a aquel que es Dios encarnado, y no compartió su divinidad y no está a la misma altura de Jesús o encima de Jesús, no intercede por los pecadores, porque la Biblia dice que solamente hay uno que intercede, es Jesucristo, uno que dio su vida por nosotros, Jesucristo, y obviamente ella fue instrumento en las manos del Dios Todopoderoso, porque halló gracia delante del Señor, y ese es el nacimiento, la concepción divina para que se realice la humanidad. ¿Por qué? Porque el propósito de la humanidad era ser un sacrificio por los pecadores, pero de un ser sin pecado. Por eso hemos leído, el bebé será llamado santo, ¿sabes? Nosotros nacemos bajo pecado. Ningún ser humano cumplía los requisitos, porque ya estamos sucios, ya estamos bajo condenación, ya estamos en pecado. En cambio, Jesús nació sin pecado. Él no podía pecar, era imposible de pecar. En cambio, el ser humano, yo soy imposible de no pecar. Yo voy a pecar, todos vamos a pecar, tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa, pero Jesús era imposible de pecar. Entonces, este momento doctrinal y que se le puso ya en el concilio de Éfeso en el año 300 y tantos, sabes, hoy día se ha ido a un extremo hablando de la concepción divina y pensando que el nacimiento hizo posible ahora que María esté en un nivel no solo igual que Jesús, sino superior, lo cual es falso. O sea, recuerda esto muy bien. Theotokos no es una doctrina sobre María, es una doctrina acerca de Jesús. Ahora, punto 2. El verdadero nacimiento de la Navidad en la concepción divina y expiatoria. Lucas 2, 10 al 11 nos dice, pero el ángel los tranquilizó, miren, no tengan miedo, les traigo buenas noticias de que dará gran alegría a toda la gente. El Salvador, si el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Por eso dice, Él es el Salvador. Y 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. O sea, Dios necesitaba un cuerpo. Esto sucedió en la concepción. Ojo, ¿para qué? Para que la expiación. ¿Qué significa eso? Para que tú y yo seamos liberados del pecado, de la culpa del pecado, las consecuencias del pecado. Y como dice claramente, todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz y Él es el sacrificio correcto, pero tenía que tener un cuerpo, el cual fue maltratado, mutilado, torturado. Hermanos, fue llevado a la cruz, atravesaron sus manos, humana, no fue simplemente bajo, inclusive esta tesis del gnosticismo decían que Jesús no tenía un cuerpo, recuerden eso, pero Jesús fue latigado, torturado, le pusieron una corona de espinas para que tú y yo seamos liberados de la culpa, las consecuencias del pecado, y se pagó el precio por nuestros pecados al Padre que había sido ofendido. O sea, hermanos, el nacimiento del Salvador nos recuerda que la concepción divina hizo posible el sacrificio expiatorio a favor del pecador.
María, como mencioné, y para cerrar esto, es una sierva. Nadie quita el honor que Dios le dio a ella, pero ella no salva, ella no intercede y ella no es mejor que Jesús. Es más, miren, mismo Jesús, estamos hablando A.2, el verdadero nacimiento de la Navidad en la concepción divina y expiatoria. Lucas 11, 27, 28 dice, mientras él hablaba, hablando de Jesús, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. O sea, miren, está dando honor o gloria a María, ella no conocía, a tu madre. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús respondió, pero aún más, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, si Jesús hubiera considerado que María estaba a su nivel o superior, hubiera dicho, sí, tienes razón, adoren a María. No, él dijo, mira, es mejor, es más bendito, es bendito todo el que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica. Esa mujer decía, uy, tu mamá está, wow, tu mamá decía, pero hay algo mejor que mi mamá, ¿sabes? El que escucha y el que obedece. María también necesitaba un Salvador y el único Salvador se llama Jesucristo. Este momento fue un momento crucial y hay muchos versículos bíblicos acerca de que Jesús es el único camino, verdad y la vida, y María nunca habla de que debe ser adorada o intercede por nosotros. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. B, el verdadero nacimiento de la Navidad se realizó en condiciones deplorables. B, punto 1, el verdadero nacimiento de la Navidad se realizó en condiciones deplorables y pobres. Mire, Lucas 2, 6 al 7. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Todos recordamos ese momento difícil, doloroso para una mujer, llegar a Belén por este censo y no encontrar un alojamiento, no tener el dinero, no tener el tiempo, y ahí estaba ahora envuelto en tiras este bebé. Entonces, no es que María o José tuvieran mucho dinero, no tenían dinero. No es que ahora, si miramos en nuestro mundo, en nuestro contexto, si van a hacer un bebé, hermanos, hoy día yo veo pagan clínicas privadas o buscan mejores hospitales. Nadie quiere que su bebé nazca, hoy día muy pocos, en su casa, o especialmente en el patio, o no sé, en el corral, en la granja, en la chacra, en el campo. O sea, esas condiciones son deplorables, sí, pero Jesús nació en esas condiciones. No, hoy día inclusive para visitar a un bebé que está en el hospital recién nacido, tienes que ponerte tu mascarilla o entrar con un tipo de traje especial, porque no vas a contagiar al bebé. Pero ahí había moscas, insectos, animales y olía muy mal. Ahí nació. Ese fue el verdadero nacimiento. Y aún los nacimientos que son recordatorios, como los objetos que mostré al principio, son muy limpios, son muy adecuados, pero no fue así con Jesús. Y B, punto 2, el verdadero nacimiento de la Navidad se realizó en condiciones deplorables, pero rodeado de los menos importantes. Miren, Lucas 2:12 dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Estos pastores, según muchos historiadores y Berkeley, decían que ni siquiera eran dueños de esas ovejas, eran cuidadores, eran trabajadores del sumo sacerdote, dice Berkeley. O sea, eran el trabajo menos querido, menos apreciado. Y ahí viene el ángel y se les presenta. Entonces, ellos que era el trabajo más sucio, más humillante. Es más, inclusive, si ustedes recuerdan cuando Jacob iba a entrar a Egipto por José y preguntaron, ¿y a qué se dedican estos hebreos? Son pastores. Aparte, pónganlos ahí en Gosén. O sea, consideraban la profesión más baja, más sucia, más humillante ser pastor.
En el tiempo de Jesús que está sucediendo, mira, nadie quería ser pastor. Ellos eran cuidantes, no sé, el watchman, el empleado, la empleada, el chule, no sé, hay muchos, podemos usar jerga o calificativos, pero eran trabajo sucio, humillante, de bajo salario, era lo que menos querían. Y es interesante que, por eso decía, el coro, los ángeles se habían preparado por miles de años, quizás tú te preparas para una obra de teatro o algo así y quieres que venga gente importante a ver. Qué bonito sería que venga el presidente o el rey. Había un rey, se llamaba Herodes, y habían muchos otros, el sumo sacerdote o el líder de los religiosos, pero los ángeles no fueron a ellos, fueron a los más menospreciados, a los más humillados en la sociedad, y es más, aún los animalitos. Ahí estaba en el establo, la vaca, el cordero, no sé, las gallinas, ¿no? Porque a veces hasta los animalitos son maltratados, humillados, menospreciados, menos queridos. Pero es interesante que esta historia del nacimiento y los primeros que escuchan en la revelación la buena noticia son los menospreciados, los ninguneados, los más humillados de la sociedad. Y los que son testigos del nacimiento son hasta los animalitos, que han sido menospreciados, usados pues obviamente para comer o para maltratarlos, o bestias de carga, lo que sea. Eso es impactante en el nacimiento del Salvador. O sea, hermanos, en el nacimiento del Salvador fueron privilegiados los menospreciados y los menos importantes. Y diríamos, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay persona menospreciada, no hay persona menos importante, ¿sabes?, que Jesucristo pueda alcanzar. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, trabajados, agobiados, que yo les daré descanso. Él es el Dios empático, o el que tiene empatía con el más humillado de la sociedad, con el menospreciado, para salvarlo y hacer algo bueno con ellos. Por eso Pablo decía, mira, Dios escogió lo necio de este mundo, lo más tonto de este mundo, para avergonzar a lo sabio. Para Dios, hermanos, ningún ser humano es menospreciado, ni aún su creación, sino animalitos, ¿sabes?, es minimizado. Todos son amados por Él. Él los creó, Él los formó. Y aunque tú veas un ser humano, aunque tú veas una persona que pareciera que no sé cómo va a vivir así, Dios puede transformar y cambiar su vida. Dios puede hacer algo grande. Y si tú hoy te sientes menospreciado, si tú te sientes humillado por una sociedad que a veces es clasista, racista, hasta sexista, mira, Dios puede hacer algo diferente y transformar aquello que tú piensas que no lo va a hacer, lo va a hacer, porque Dios mira el corazón y Dios está dispuesto a transformar y cambiar vidas. Un ejemplo de ello, ¿sabes quién fue? David. David fue un pastor de ovejas, 12 años cuando fue ungido, y Dios lo puso como rey. Nadie se imaginaba, ni sus propios hermanos podían decir, David va a ser elegido, ungido, no, porque cuando vino el profeta presentaron a todos sus hermanos menos a David, pero David fue escogido porque Dios, el profeta mismo, fue enseñado con una lección de Dios que le dijo, yo miro el corazón. Los hombres miran otras cosas, pero yo miro el corazón. Y si tú tienes un corazón dispuesto para que Dios lo use, Dios lo va a usar de una forma que tú mismo te vas a sorprender más adelante. Solo sé dispuesto a lo que Dios quiere hacer. Vamos a ir con el tercer punto y vamos a ver que el verdadero nacimiento en la Navidad debe tener algunas características básicas. C.1, miren, el verdadero nacimiento, si tú estás armando un nacimiento, y ahora nos vamos no solamente al evento, sino ahora a los adornos en la Navidad, debe de tener 7 características básicas de la ocasión. Primero, si tú quieres armar un nacimiento, deberías tener censo, profecías y genealogías. Gálatas 4, 4 a 5. ¿Por qué? Es el momento exacto. Ahora, cuando yo digo del armar un nacimiento, hay dos perspectivas, ¿no? Unos, aquellos que han crecido bajo la tesis católica o han sido católicos por muchos años y han sido idólatras respecto al niño Jesús, lo escondían. Esto puede traer los recuerdos. Mejor, a veces yo les digo, no lo hagas.
Pero en mi caso, yo he crecido desde los 5 años en una iglesia, muchos jóvenes han crecido en un hogar cristiano. Y si tú, yo no tengo ningún problema con el nacimiento, no lo adoro, no lo venero, no le prendo velas, no lo escondo al niño, nada. O sea, simplemente es un adorno. Mira, y respeto obviamente las posiciones, si alguien dice no lo hacemos, no lo hacemos. Pero no es pecado tener un nacimiento, un recordatorio. Pero si tú quisieras tener un nacimiento, deberías tener censo, profecías y genealogías. No debería de faltar esto. ¿Por qué? Porque el censo hizo que vaya a Belén. ¿Y por qué? Porque las profecías dijeron Belén. Y la genealogía hablaba de José y María. O sea, documentos tendríamos que tener un requisito de la ocasión, censos, genealogías o profecías. Lo segundo que debería de haber, ¿sabes qué son? Alabanzas y coro de voces, porque Lucas 2, 13 al 14 nos muestra eso. ¿Y qué significa? Deberías tener tu música, tu alabanza, tu equipo de sonido que alabe y adore al Señor. ¿Y sabes qué más? Lo tercero, que sería el mesón. Juan 1, 12 nos habla que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y el mesón es un testimonio de esto. El mesón es una cueva. Una cueva. No es una casita bonita. A veces hoy día, ¿no? Como dije, hay hasta palacios. Hay nacimientos con palacios, nacimientos con construcciones modernas. Es una cueva, era una gruta, dentro de una roca. Ahí se ponían a los animales. No había ni siquiera una construcción sólida de madera en ese tiempo o de adobe. No, dijeron, mira, ya ahí en ese lugar hay una roca creada y ahí tenemos a los animalitos. Ahí quiere decir, debería de tener un mesón, una cueva donde llegaron los pastores, donde estaba María y José. ¿Qué sería lo cuarto? Lo cuarto sería, cuarta característica, tendría que tener a Belén. Belén significa la casa del pan. Miqueas 5:2 y Lucas 2:4 nos muestra Belén. Hoy Belén existe y hay una puerta muy pequeñita donde se dice que fue este lugar de roca. Estoy mostrando esta puerta pequeña y si tú ves bien hay una persona ahí que se está agachando porque llega normalmente de los hombros más abajo. Es una puerta pequeña que está en territorio palestino el día de hoy. Entonces no debería faltar Belén. ¿Qué más? Lo otro que no debería faltar, lo quinto, es la luz de la estrella. Mateo 22, o mejor dicho 2 y al 2, 21 y 22 nos habla de esta estrella que guió a estos hombres sabios. Debería tener, si quieres armar un nacimiento. ¿Qué más? Pañales. La Biblia habla de tiras que estaba envuelto el niño y no son pañales desechables, habían pañales de tela o en ese tiempo se usaban tiras. ¿Y qué más no debería de faltar? El pesebre. En Lucas capítulo 2, versículo 12, habla de que el pesebre fue puesto, el niño no nació ahí, sino fue puesto ahí por María, pero el pesebre era un plato para los animales, un plato donde ellos comían y disfrutaban la vida. Entonces, esos son los 7 características que debería haber de acuerdo a la ocasión si tú deseas un día tener un recuerdo. No Batman, no Hulk, no helicópteros, no Ekeko, no trenes, no, hermanos. Y estos son elementos básicos. Pero hay algo más, ¿sabes qué? Hay C.2. El verdadero nacimiento en la Navidad debe de tener 5 personajes básicos de la noche de Navidad. ¿Quiénes son esos personajes? Primero, octavo, pastores y los rebaños. Lucas 2, 8 al 9. Las personas menospreciadas y los animalitos, como les comenté. 9, los ángeles y los ejércitos celestiales, muchos ángeles. Lucas 2, 13. ¿Qué más? Un niño recién nacido. En Lucas capítulo 2, versículo 16. Debe de haber este niño que recién ha nacido. Y cuidado con ocultar al niño, ¿no? Eso ya es parte de la tradición y ya hasta a veces es sinónimo de ser adorado. Y cuidado con el niño Jesús. No estamos para adorar, no es idolatría, simplemente es parte de nuestra vivencia, de nuestra doctrina, la concepción, el nacimiento
el Salvador, el Dios se hizo humano y podamos recordar esto, hermanos, si tú deseas hacer, como vuelvo a mencionar, no es algo que tú debes hacer. Si tú tienes prejuicios, si tú has salido de esa idolatría, ten cuidado. Pero si no, es un adorno, pero que nos haga recordar lo que realmente es. ¿Y qué más? Miren, todavía falta, son 12 ya. El verdadero nacimiento debe tener que estos personajes de la noche. 11, los hombres sabios. Mateo 2, del 1 al 12, nos menciona estos hombres que llegaron del oriente, vieron su estrella y trajeron algo muy interesante, ¿no? O sea, estos no eran, y he hecho un devocional, que no es que llegaron en el momento del nacimiento, sino un año y medio, otros años después, pero tendrían que tener que los regalos. Y se muestra la calidad de vida que tenía Jesús y José y María. ¿Por qué? Porque muchos historiadores también dicen que estos hombres no trajeron regalos, sino vinieron a ver, eran investigadores, eran personas que querían conocer y ver esta estrella porque estaba ahí. Eran conocedores de las constelaciones, de la creación de Dios mismo explicando esto. Querían saber qué nos muestra. Y cuando vieron, wow, el Salvador. Y estos que se llaman regalos eran simplemente parte del equipaje de un viajero. El oro siempre lo llevaban para poder comercializar, comprar pasajes o pagar su alojamiento. La mirra y el incienso eran para hacer trueques, pero sí tienen una representación en el tiempo de Jesús, pero vieron la situación tan sencilla, tan humilde, tan pobre, y les dieron a ellos. Y es más, Mateo dice que cuando fueron amenazados por Herodes y el ángel le habló otra vez a José, ellos usaron el oro, la mirra, el incienso para ir a Egipto como medio de pago. O sea, esto debería de tener en unos personajes. ¿Y qué más? La Sagrada Familia. Y cuando decimos Sagrada Familia, hermanos, estamos hablando de un papá y una mamá. Lucas 2:16 y Mateo 2:11 al 12 nos habla. Papá, mamá, hijos. O sea, ¿qué significa esto? Hoy están desvirtuando la familia. Hoy piensan que familia son dos mamás, dos papás o dos hombres, dos mujeres. No, es hombre y mujer. Al principio Dios creó hombre y mujer, y el hombre deja a su padre y su madre se une a su mujer, y los dos llegan a ser uno. ¿Y sabes qué? Les dijo, fructifíquense, o sea, tengan hijos, llenen la tierra. Eso es la familia. No debe de faltar la familia. Y encima de todo eso, ¿sabes qué? Los pastores eran narradores, contaron historia, hemos leído al principio, dijeron lo que habían oído, dijeron lo que habían visto, lo que habían escuchado. Hermanos, todo esto, lo que estamos hablando, no tendría el valor, perderíamos el valor si no hay personas que cuenten. Navidad, el nacimiento, es una oportunidad de evangelizar, de predicar. Tú y yo somos aquellos que deben de narrar exactamente lo que sucedió y contar al mundo por qué tenemos, ya sea un recordatorio o un adorno. Debíamos y deberíamos de reunirnos el 25, no solamente para agarrar y seguir el materialismo del mundo, sino recordar el nacimiento y que cada personaje, que cada circunstancia, que cada objeto tiene algo que contarnos y decirnos. Y no desvirtuemos el verdadero nacimiento poniendo personajes como superhéroes, helicópteros o equecos. No caigamos en este tipo de tradiciones que no tienen nada que ver con el verbo que se hizo carne. Así que haciendo ahora un resumen, ¿cuáles son los 12 requisitos indispensables en un nacimiento? Censo, profecías y genealogías. 2, alabanzas y coro de voces. El mesón, Belén, que es casa del pan. La luz de la estrella, los pañales y el pesebre. Esos objetos son indispensables, básicos, y no deben de haber más. ¿Qué más? ¿Y qué personajes? Pastores y los rebaños. Los animalitos son personajes. Ángeles, un niño recién nacido, los hombres sabios y la Sagrada Familia. Un papá y una mamá. Como dice Lucas 2:16. Así que, hermanos, recuerden esto. En el nacimiento del Salvador tiene un significado divino
Y no solo es un objeto de decoración, es un milagro de salvación que debe ser usado para la evangelización. Vamos a terminar con 3 conclusiones. Primero, el nacimiento del Salvador fue un milagro desde la concepción para lograr nuestra expiación y en el futuro, nuestra glorificación. Y número 2, el nacimiento del Salvador fue revelado por primera vez a los menospreciados y menos importantes para recordar a la iglesia su misión, la misión de Dios. ¿Y cuál es? Que consiste en alcanzar a los inalcanzables de este mundo, tal como el Señor lo hizo. Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, el nacimiento del Salvador no solo es un objeto de decoración, debe de ser una oportunidad de evangelización a un mundo perdido y sin esperanza de salvación. Así que si alguno escucha esta enseñanza y dirá, oye, el pastor está animando a tener nacimiento. No, hermanos. Estoy hablando de lo que nos recuerda. El primer nacimiento fue por un hombre que se llamaba San Francisco de Asís. De hacerles recordar lo deplorable que fue el momento que nació Jesucristo con animales reales. Siempre en toda la historia tuvo una representación o fue simbolismo de lo que es la salvación. Y hoy se ha desvirtuado, hoy se ha ido por otras corrientes. Hoy la Navidad ya no es lo que debería de ser. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar al punto de decir, no celebramos porque algunos dicen es pagana y le ponen una cruz, o aprovechamos el momento, o aprovechamos la situación y rescatamos lo que realmente debe de ser y explicar. Qué bonito sería, ¿no? Que tengas tú un nacimiento chiquito y digas, mira, esto sucedió. Los ángeles se revelaron a los más menospreciados, a aquellos que no escuchan el evangelio, a aquellos que necesitan conocer, que están sumergidos en el error, y aprovechar para poder evangelizar a los niños o a las familias que la razón de la Navidad es Jesucristo, que el Verbo se hizo carne y vino a traer salvación. No sé en qué lado estás, en los que aprovechan estos días, estos momentos para evangelizar o para criticar o juzgar a los demás cristianos que sí están recordando. Pero como te he dicho, no te vayas a un extremo del materialismo o de lo que el mundo hoy dice, ¿no? Tiene la borrachera, comida, Santa Claus, duendes. Eso no es Navidad. Navidad es Jesucristo. El nacimiento del Salvador nos trae expiación para que en el futuro nosotros vivamos la glorificación. Vamos a orar y agradecer al Señor. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por recordarnos una vez más de qué se trata tu nacimiento, de recordarnos la concepción divina para tener un cuerpo humano y quitar esos mitos de la mariolatría. Pero también, Señor, recordarnos una vez más que sin tu nacimiento nosotros no tendríamos expiación, perdón de pecados, perdón de la culpa del pecado. Y sobre todo, Señor, recordarnos una vez más que cada uno de nosotros debemos de ser esos evangelizadores y aprovechar la historia de la Navidad, la historia del nacimiento, el por qué tú llegaste a este mundo. Y no solamente quedarnos en el niño, sino en el adulto. Y no solo en el adulto, sino aquel que fue a la cruz y que resucitó al tercer día y que vive en medio nuestro. Ayúdanos a ser sabios, a abrir nuestra boca y seguir evangelizando y predicando a todo aquel que lo necesite. Para ti no hay nadie menospreciado, no hay nadie, Señor, que no merece ser alcanzado. Y ayúdanos a seguir alcanzando a aquellos que son inalcanzados en este mundo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir y nos vemos ahora en otra serie que estamos haciendo, Apocalipsis. Hemos hecho un paréntesis en estos días y regresamos con Apocalipsis, pero hay muchos videos en la página de YouTube de Calvary Arequipa. Tenemos más de 500 estudios versículo por versículo que puedes disfrutar. Nos vemos.